continuar grabando la clase. Entonces vamos a continuar esta mañana hablando del método de shortcut. ¿Okay? Este método shortcut, decíamos la sesión anterior, que corresponde a una metodología que es una aproximación inicial para el diseño de columnas de destilación. Es un método abreviado, dado que no cumple con toda la rigurosidad que requiere un diseño en detalle para una operación, pero que brinda valores iniciales para una primera aproximación de la columna, ¿no? En ese orden de ideas, les he recomendado, por favor, que revisen el capítulo 9 del texto del CIDER, que es la parte de destilación multicomponente. Ahí está bien detallada toda la metodología, los aspectos teóricos relacionados con esa metodología. Está bien detallado el uso de todas las ecuaciones y hay una gran cantidad de ejemplos para ilustrar el uso del método como tal. ¿Okay? ¿Qué hicimos la semana pasada? ¿Okay? ¿De qué conversamos en nuestra última sesión con respecto a este método? Vamos entonces a recapitular la información y avanzamos entonces con el tema de la asignación de las presiones. La semana pasada comenzamos hablando sobre este algoritmo. El algoritmo que ustedes pueden observar en sus pantallas corresponde a lo que es el método de shortcut, el método corto propuesto por CIDER. Ese algoritmo, decíamos, bueno, inicia cuando tenemos una alimentación de una mezcla multicomponente que deseamos separar y que esa mezcla multicomponente en particular se caracteriza por tener diferencias de volatilidades, en el sentido de que el método de destilación aprovecha esta condición para lograr la separación de los compuestos como tal. Entonces estamos en presencia del diseño de un proceso de separación de una mezcla multicomponente. La primera parte es la asignación de esos compuestos claves, compuestos de interés. Hablábamos sobre que la asignación de compuestos de interés es un análisis multifactorial, porque va a depender, en primer lugar, de que los compuestos que queremos separar en condiciones ricas en cada una de las corrientes del producto, deben de ser compuestos que tengan un interés como tal, un interés comercial, un valor agregado, que justifique el diseño de este equipo de separación. Además de eso, en primer lugar, se debe garantizar que estos compuestos de interés, entre ellos existe una diferencia significativa en las volatilidades de los componentes. Y además de eso, otros factores como que estén presentes en una cantidad que valga la pena su recuperación de la mezcla como tal. Decíamos que esto es un proceso cíclico, en el sentido de que muchas veces los compuestos que asignamos no satisfacen lo que es el algoritmo del método corto y deben de replantearse la asignación sobre estos compuestos. Hay un aspecto muy importante con respecto a la asignación de los compuestos claves y es identificar que si ellos forman algún tipo de mezcla azeotrópica. Entonces, analizar lo que es el equilibrio líquido-vapor para ese par de componentes es una estrategia que es bastante útil, porque muchas veces podemos observar que hay una diferencia a la condición de P y T que se están evaluando las constantes de equilibrio, una diferencia significativa en las volatilidades, pero al movernos hacia otra región de composición o hacia otra condición de presión y temperatura pueden presentarse puntos azeotrópicos y al encontrarnos en puntos azeotrópicos simplemente la mezcla no lograría su separación. Entonces, una práctica sana es una vez que hemos analizado esos compuestos, que hemos seleccionado, perdón, esos compuestos, es analizar el equilibrio líquido-vapor de ellos. Para ello podemos hacer uso de los simuladores de proceso. Simplemente en el simulador de proceso analizamos a una presión y temperatura de referencia si esa mezcla presenta
de esos componentes presenta algún azeótropo del par que hemos seleccionado y de tal vez de los compuestos que se encuentran adyacentes, ¿no? Para tener un conocimiento más profundo del aspecto termodinámico. ¿Qué sucede cuando hay problemas de azeótropos que están presentes en la mezcla? Pues simplemente hay lo que se conoce como destilación azeotrópica, donde al proceso de destilación incorporamos una corriente de un agente extractor y entonces con ese agente extractor modificamos lo que es el equilibrio líquido-vapor para facilitar la separación. Eso es lo que se conoce como destilación azeotrópica. Otra estrategia es lo que se conoce como una pressure swing distillation, que es simplemente un arreglo donde jugamos con las presiones de un tren de columna para, al modificar ese arreglo de presiones en el tren de la columna, modificamos también lo que es el equilibrio líquido-vapor. Entonces, en resumen, conocido entonces, seleccionado un par, es recomendable ver lo que es su equilibrio líquido-vapor para ese par en particular, si se presentan puntos azeotrópicos, tal vez lo más recomendable es ver otras alternativas de pares, dado que la presencia de azeótropos lo que puede ocasionar es que haya inversión de volatilidades relativas en la columna y con eso se ve afectado lo que es la separación que estamos seleccionando. Luego aplicamos entonces, una vez que hemos seleccionado ese par de compuestos claves, vamos entonces a estimar inicialmente una separación de los compuestos. ¿Cómo hacemos esta separación inicialmente? Solamente es un cálculo que vamos a realizar una única vez, ¿ok? No es un cálculo en este caso como los demás iterativos. Y entonces vamos a lo que es el método de Hesteve-Guedes. ¿Qué hace el método de Hesteve-Guedes? Pues el método de Hesteve-Guedes propone que todos los compuestos se alinean en una ordenada que es el logaritmo de la cantidad del compuesto de SUI que hay en el destilado con respecto a la cantidad de compuesto que hay en el fondo de SUI con respecto al logaritmo de las volatilidades. Entonces lo que hace es un ajuste lineal para esta relación, un ajuste lineal que viene descrito por esta ecuación y cuyo procedimiento de cálculo es el que vemos ilustrado aquí. Calculamos entonces las condiciones que tenemos en la mezcla, las constantes de equilibrio, calculamos las volatilidades relativas, fijamos una fracción de separación o de recuperación del compuesto clave liviano, clave pesado. Al tener esas fracciones de recuperación de clave liviano y clave pesado, vamos a conocer la cantidad de cada uno de esos compuestos que hay en el destilado y en el fondo. Con eso podemos calcular el intersecto de la línea que acabamos de ver anteriormente. Podemos calcular la pendiente de esa línea. Y una vez conocido el intersecto y la pendiente, podemos entonces predecir la relación que hay de flujos molares de cada uno de los compuestos en el destilado y en el fondo a través de esta ecuación y de lo que es el balance de componentes. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es lo que es el método de Hesteve-Guedes. Entonces, ¿qué sucede? Para resolver este método hay que fijar una fracción de recuperación del clave liviano y del clave pesado. Entonces, ese es otro parámetro de diseño que debemos tener en cuenta al momento de abordar el algoritmo. ¿Ok? Que para fijar esta estimación inicial hay que fijar cuánto es la fracción de recuperación de clave liviano y de clave pesado en el tope y en el fondo. Vamos a escribir eso. Luego entonces que tenemos esa predicción inicial, entramos entonces en este algoritmo, ¿ok? Este algoritmo para determinar lo que es la presión de la columna. No sé si hasta este punto, con respecto a lo que discutimos la sesión anterior, todavía hay dudas al respecto o hay cosas que necesitemos profundizar. Entonces, abro una sesión de preguntas, de interrogantes que les surjan. No, profe, de mi parte no. Gracias. Gracias. Bueno, vamos entonces a avanzar sobre el algoritmo, ¿ok? Entonces, bueno, este es el algoritmo de presión, donde, bueno, el algoritmo de presión no, el algoritmo de presión es el que vamos a ver ahorita en detalle sobre lo que es la columna de operación de la columna. Este es el primer lazo de iteración
para buscar convergencia en la presión de operación de la columna. Entonces, lo primero parte por determinar la presión de la columna y el tipo de condensador. Sobre este aspecto también conversamos al final de la clase de la semana pasada, donde observábamos entonces este algoritmo que tenemos acá, ¿ok? Lo que es la presión de operación de la columna. Entonces decíamos que para un diseño preliminar, la presión de operación de la columna y el tipo de condensador se establecen por un procedimiento iterativo donde se supone que el fluido de refrigeración que utilizamos en el condensador es agua de enfriamiento que está disponible para los servicios de planta, por ser el fluido más económico que vamos a encontrar. Entonces, partimos del conocimiento que se tiene de las presiones de destilado y del fondo, de la composición, quiero decir. Estas composiciones de destilado y del fondo las hemos determinado inicialmente por el método Heste-Veguedes para la primera iteración. Luego que avancemos en el resto de las iteraciones, no utilizaríamos ya lo que es este método Heste-Veguedes, sino que utilizaríamos las composiciones que nos va arrojando el mismo lazo de convergencia para la presión de operación de la columna. Entonces,